Bueno, oh, después de esta administración no sé cómo va a estar este asunto, pero ay, Dios, gracias. Gracias que tú siempre tienes una mejor idea que nosotros y siempre haces las cosas mejor que nosotros. Y qué bueno que sea así. Gracias porque tú cumples los sueños de maneras que no nos imaginamos, los superas. Gracias por esta familia, gracias por este tiempo. Y te agradezco también el honor y el privilegio de estar aquí hoy para compartir algo que creo que tú has puesto en mi corazón. Así que guíanos y bendícenos hoy. Y simplemente quiero decirte, sigue moviéndote y sigue haciendo lo que haces, Señor. Tú lo haces mejor que nosotros, no hay duda. Amén. Ok. Más que agua, necesito Kleenex. Bueno, quiero compartir una de las cosas que... Gracias. No es para tanto, no es para tanto. Si no es telenovela, hombre. Gracias, Clarita. Gracias. Ah, como ya lo hemos estado compartiendo Esther y yo, durante 23 años estuvimos pastoreando una iglesia en Baja California Sur. Y fue toda una transición, el llegar al momento de decir, ya se cerró nuestro ciclo aquí y tenemos que empezar algo nuevo. Y de verdad, hay muchos miedos que enfrentar en esos momentos. Hay muchas muchas ideas que se vienen a la cabeza cuando estamos en ese proceso. Muchos qué dirán que hay que enfrentar. En fin. Pero nos atrevimos a hacerlo. Y ahora digo, ¿por qué no lo hice antes, no? Pero en fin, Dios tiene un tiempo y las cosas suceden. En esos años que estuvimos, hubo muchas lecciones, déjeme llamarlo de esa manera, cosas que Dios nos enseñó. Yo traía una lista como de 5 lecciones que le quería compartir, no porque yo quiera darle lecciones, sino quiero compartirle lo que Dios me habló, las cosas más importantes quizás que me llevé en todo ese tiempo y en toda esa transformación, porque fue todo un proceso por el que Dios nos llevó en todos esos años. Pero no me cabe el tiempo para las 5 o 6 cosas que tenía y a lo mejor me voy a centrar nada más en una. Y quiero compartirle acerca de la importancia de amar por encima del desacuerdo, que tiene mucho que ver con lo que Dani ha estado compartiendo, con el honor. Cuando saltamos en la Biblia y vemos un poco de la historia de la iglesia, yo encuentro algo muy particular. Y sin el afán de querer rasgarnos las vestiduras y hacernos, no sé, culpables y demás, pero la verdad es que hay muchas cosas que son muy diferentes de lo que miramos como iglesia el día de hoy a lo que originalmente era la iglesia. Estoy hablando de el modelo que tenemos en el libro de los Hechos. Hay muchas diferencias, muchísimas. Siendo honestos, creo que nos parecemos poco. Independientemente de los estilos y de las formas que obviamente tienen que cambiar porque los tiempos cambian, pero hay algunas cosas esenciales que son muy diferentes. Y una de ellas es que en un principio la iglesia, en Hechos, tenía como eje, tenía como centro, como corazón de toda la vida de la iglesia, la presencia de Dios, la manifestación de Dios, de un Dios que sí está, que está presente.
Vivimos en un mundo que se pregunta dónde está Dios, un mundo que cuestiona a Dios. Y ellos también vivían en ese mundo, un mundo acostumbrado a las cosas naturales. Pero de pronto viene Jesús, cumple su ministerio, deja o envía al Espíritu Santo y comienza este mover que conocemos como iglesia, donde Dios está presente, donde está la respuesta, al que la gente podía voltear hacia ese grupo de creyentes que era una familiota y ver que ahí estaba Dios, que no era un cuento, que era real, y que pasaban cosas que no pasaban en lo natural, pero ahí estaban, y había un testimonio, había una evidencia. Y si tú te preguntabas, ¿habrá un Dios? ¿O dónde estará Dios? La gente solamente tenía que voltear hacia esa iglesia, a ese grupo de creyentes, y ver que me canso que ahí está. Y esto era lo que atraía a la gente. Y ciertamente a algunos los atraía y otros hasta los atemorizaba. Pero es que obviamente esa presencia de Dios genera pues ese dilema en la gente, ¿no? O sea, o lo aceptas o huyes de él, ¿no? Pero ya no tienes excusa, ahí está. Entonces el punto es que era esa presencia y esa manifestación patente de Dios el centro de la iglesia. Pero en algún momento en la historia de esa iglesia algo pasó, algo sucedió. Y no creo que haya sucedido por decisión de Dios, sino porque acá la misma iglesia dejó de valorar esa presencia. La misma iglesia dejó de creer y se perdió la convicción de la presencia de Dios. No que se haya perdido la presencia, porque la presencia ahí está, pero se perdió la conciencia de esa presencia. Y la presencia de Dios, la manifestación de Dios, dejó de ser el eje de la iglesia, dejó de ser la razón de ser de la iglesia. Pero ahora la iglesia tenía un problema, porque cuando tú tienes allí la razón de ser, que es la presencia, y de pronto esa presencia ya no la ves ahí, se genera un hueco, se genera un vacío que hay que llenarlo de algo, porque esa es la razón por la que estás allí. Y de alguna manera la iglesia encontró la forma de llenar ese hueco. Y entonces la iglesia, en vez de girar en torno a la presencia, comenzó a girar en torno a la doctrina, comenzó a girar en torno a la enseñanza. Quiero decirle que yo no estoy en contra de la doctrina, quiero aclarar antes de que saque alguna conclusión que pudiera estar equivocada. Soy maestro, sería como darme harakiri. Yo creo en el valor de la doctrina. Básicamente lo que quiero hablar el día de hoy es que esa doctrina está en un lugar incorrecto. Eso es lo que quiero decir el día de hoy, ¿ok? Entonces, la iglesia comienza a valorar, o sea, pone la doctrina en el centro y la hace su razón de ser. Y comenzamos a tener una iglesia que gira en torno a ese conocimiento, a esa doctrina, a esa enseñanza, porque al final de cuentas la palabra doctrina es una palabra muy elegante para decir enseñanza, lo que se enseña. Y ahí comienza, déjenme llamarlo así, una nueva iglesia, otra iglesia, o sea, era otra cosa. Y no quiero decir que Dios no estuviera allí, ni satanizar el asunto, ni mucho menos, simplemente que la iglesia comenzó a valorar otras cosas. Pasamos de ese centro que era la presencia de Dios
y que favorecía una relación con Dios, subrayo, relación con Dios, que era el eje, pasamos a la doctrina, a hacerla la parte más importante. Y a final de cuentas es el conocimiento, el conocer de Dios. Tal vez la diferencia la podemos poner, para hacerla más clara, pasamos de tener una relación en la que yo conozco a Dios a pasar a una doctrina en la que yo conozco de Dios, o pretendo conocer de Dios, y no es lo mismo, porque yo puedo leer, hace poco leí la biografía de Malala, que andaba por aquí, por cierto, y me pareció muy interesante la biografía de Malala, pero yo no conozco a Malala, la chica esta pakistaní. Yo no la conozco. Conozco de ella, pero no la conozco a ella. Y algo así sucedió en la iglesia. Y nos convertimos, ahora sí hablo en plural y en primera persona, nos convertimos en expertos conociendo de Dios, pero nos perdimos de la esencia de conocer a Dios. De alguna manera la iglesia dio ese brinco, o a lo mejor es un paso hacia atrás. De alguna manera creo que lo que pasó fue lo mismo, se repitió la misma historia del Edén. Porque fue lo que pasó allí. Porque Dios había puesto a Adán y a Eva allá en el Edén, donde todo era relación, donde no hacía falta reglas o leyes, ni siquiera conocimiento, ni doctrina, ni adoctrinamiento, sino todo era basado en una conexión, en una relación, en el amar a Dios, amarse los unos a los otros y amarse a sí mismos. Y esto era lo que alimentaba y era la dinámica dentro del Edén. Todo era asunto de conexión, de relación. Pero como Adán y Eva estaban en perfecta libertad, y cuando nosotros tenemos libertad podemos tomar decisiones, tomaron la decisión equivocada. Conocemos la historia, no la voy a platicar porque si no, pues echen una ojeada ya en Génesis capítulo 2 y 3. Y de pronto se encontraron fuera del Edén. Y es curioso porque se encontraron fuera del Edén porque habían comido del fruto del árbol ¿de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Y por eso encuentro un paralelismo entre las dos cosas. Por eso encuentro que hay algo entre el proceso de la iglesia que perdió esa relación para pasar al adoctrinamiento con el Edén, donde había relación, y ahora pasan a la prioridad del conocimiento. Pasó lo mismo. Pasaron de ese esquema de relación al esquema del conocimiento. Pasaron de dar prioridad al amar a Dios, amarse unos a los otros y amarse a sí mismos, al conocimiento, al adoctrinamiento. Y cuando lo importante, cuando la prioridad es el conocimiento, necesitamos establecer ciertos patrones para determinar cuál debe ser la conducta. En otras palabras, determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso se llamaba el conocimiento del bien y del mal. En ese momento tenemos que trazar líneas y decir: de aquí para acá es bueno y de aquí para acá es malo. Lo que hagas de este lado es bueno, de este lado es malo. Y entonces entramos a vivir en un sistema de ley. Allí es donde se inventó la ley. Cuando Adán y Eva fueron echados fuera, hizo falta algo que supliera la relación, porque acá en el Edén la relación era lo que mantenía la armonía, lo que hacía, vamos, déjeme ponerlo en palabras muy simples, lo que hacía que todos se portaran bien. Se portaban bien
Porque se amaban, porque amaban a Dios, se amaban a ellos, entre ellos, y se amaban a sí mismos. Pero en el momento en que se corta la relación, hace falta suplirlo con algo. Y entonces ahora te voy a decir lo que tienes que hacer, y te voy a decir lo que tienes que hacer que es bueno y lo que no tienes que hacer que es malo. Y se inventa el sistema de ley. La ley se convierte en un mal necesario, porque si no hubiera ley, esto sería un caos. Por una razón: porque no sabemos amarnos. Porque si supiéramos amarnos no haría falta la ley. Pero como no sabemos amarnos, estoy hablando de la humanidad toda, como no sabemos amarnos, pues necesitamos ley, necesitamos leyes. En resumidas cuentas, el propósito de la ley aparece con un propósito. Y se los voy a poner en estas palabras. El propósito de la ley es enseñarnos a vivir como si nos amáramos, pero sin amarnos. Yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer si amaras. Yo sé que no amas. Entonces te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Te voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si no existe ese amor, si no existe esa relación, la ley es vacía. Y entonces lo que aprendemos es a cumplir ciertas cosas, aunque en realidad no amamos. Por eso Jesús censura ese comportamiento legalista. Por ejemplo, cuando habla de, oíste que fue dicho, ¿no?, que no cometerás adulterio. Porque no cometerás adulterio es ley. Y a lo mejor uno puede decir, pues yo no cometo adulterio. Pero yo aquí en mi cabecita linda, yo estoy fantaseando con todas las mujeres que yo veo en la calle, que me encuentro, pero no las estoy tocando. Entonces la pregunta sería, ok, cumpliste la ley, palomita, pero explícame cómo estás amando a Dios, cómo estás amando a tu prójima y cómo te estás amando a ti mismo en esa dinámica que tienes aquí adentro. Entonces, perdemos la relación, abrazamos la ley, abrazamos, yo le llamo en mi libro el paradigma del conocimiento del bien y del mal. Y entonces surge la necesidad de ese conocimiento, y así es como comienza la humanidad a vivir. Y es el problema de la iglesia, porque pasamos de la relación al conocimiento. Yo creo, personalmente, que tenemos una iglesia sobreadoctrinada. Lo que sobra es enseñanza. Lo que falta es relación, conexión, experiencia. No es mala la doctrina, no es mala la enseñanza. Lo malo es la carencia de conexión, de relación con Dios. Porque genera todas estas cosas que estamos platicando. Porque entonces vivimos en un esquema legalista, vivimos en un esquema de conocimiento y comenzamos a cultivar muchos problemas. Ahora, si volvemos al asunto de la iglesia, cuando la iglesia se centra en el conocimiento, en la doctrina, surge una broncota enorme. Porque ¿cuál es la doctrina correcta? Y yo les voy a decir cuál es la doctrina correcta, la mía. Esa es la sana doctrina, la mía es la sana doctrina. Las demás han de estar enfermas. Y eso es lo que cada uno decimos. Y eso es lo que cada uno creemos. Y el problema de centrar todo alrededor de la doctrina
Es que nos hace creer que somos los dueños de la verdad. O sea, lo que yo creo es lo verdadero. Digo, y es lógico que todos pensemos eso, ni modo que pensemos al revés, ¿no? Porque, o sea, si yo digo lo que yo creo está todo equivocado, entonces entramos en un dilema y en un conflicto que vamos a acabar dándonos un tiro. Obviamente cada uno de nosotros pensamos que lo que yo creo, eso es lo correcto. Todos pensamos, yo estoy bien. Ojo, el conocimiento del bien y del mal. Yo estoy bien. Luego entonces, si tú difieres de mí, ¿qué crees? Tú estás mal. El conocimiento del bien y del mal. Yo soy la regla. Yo soy el estándar. Y tú necesitas estar de acuerdo conmigo. Y les digo, esto es una bronca. Este es un problemón. Y como esto es un Leaders Advance y se supone que somos líderes, voy a hablar en confianza. El problema es que se está transmitiendo en vivo, Chihuahua. Ponle ahí clasificación 3X, porque los pastores tenemos este problema y lo tenemos sin querer, pero lo tenemos. Porque lo hemos aprendido, lo hemos mamado, porque hemos vivido en esto. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio entendimiento y lo establecemos como una verdad. Y cuando establecemos eso, creemos que nuestra tarea como pastores es hacer que todo el mundo crea de la misma manera que yo. Pero yo les aseguro que si aquí nos pusiéramos a desmenuzar todas las cosas que nosotros creemos con Biblia en mano, vamos a encontrar que tenemos un montón de discrepancias. Yo voy a encontrar que todos ustedes están equivocados, pero ustedes van a encontrar lo mismo. Porque a final de cuentas, la realidad es que tenemos muchas diferencias. Y sentimos, le decía, que es nuestra obligación hacer que todo el mundo crea lo que yo creo. Y esto me sucedió a mí siendo yo pastor. Y Dios comenzó a hablarme sobre esto. Y comencé a darme cuenta que cuando yo enseñaba en la iglesia, porque para colmo me gusta mucho hacerlo, y yo predicaba cada domingo y la gente decía amén a todo lo que yo decía, y yo me sentía muy bien. Pero muchas veces detrás de eso ellos no estaban de acuerdo, pero ellos tenían que mostrar que estaban de acuerdo para que tal vez no expresaran rechazo de mi parte. Porque normalmente cuando nosotros en nuestra iglesia, que tenemos la sana doctrina, alguien se levanta y dice no estoy de acuerdo, ese se llama rebelde, porque piensa diferente. Y es donde vienen las fracturas en la iglesia. Y a partir de ese momento en que la iglesia puso la doctrina como eje, la iglesia comenzó a fracturarse. Si bien es cierto que durante muchos siglos de historia no hubo fractura, porque la iglesia también ejerció un control tremendo. Durante todo el tiempo de la Edad Media había un control y a nadie le estaba permitido pensar. Pero cuando la gente aprendió a pensar, cuando la gente se dio cuenta que podía pensar, comenzaron a pensar diferente. Y a todo mundo se le llamó rebelde, todo el que no pensaba como yo.
Y no estamos acostumbrados a tolerar que alguien piense diferente de nosotros, menos en nuestra iglesia. Un día, un amigo mío que se congregaba en mi iglesia, mi esposa y yo los habíamos discipulado a ellos, especialmente cuando ellos se iban a casar. Y ellos estaban muy agradecidos con nosotros, y al día de hoy tienen un matrimonio muy bonito. Y un día me dijo él: oye, ¿por qué no enseñas esto a la gente de afuera? Esto lo enseñas aquí en la iglesia, pero lo tiene que escuchar la gente de allá. Y como nosotros habíamos enseñado mucho acerca del amor, me dice: ¿por qué no organizamos una conferencia sobre el amor? No una predicación, no una campaña evangelística. ¿Por qué no haces una conferencia sobre el amor? Para gente allá, incrédulos. Yo nunca lo había hecho. O sea, yo tengo más de 30 años de estar hablando aquí y todo esto, pero siempre en este invernadero, en este ambiente controlado que se llama iglesia. Pero sacar estos temas allá afuera da mello. Y me dijo: yo te organizo la conferencia. Lo único que tú tienes que hacer es venir, pararte y darla. Yo te organizo lo demás, yo te traigo a la gente, yo te vendo los boletos, yo todo. Bueno, y nos aventamos. Y di mi conferencia sobre el amor y todo, y estuvo muy padre, y todo muy bien. Estuvo la gente ahí, ningún hermanito, y no los invitamos a una predicación. No hice llamado a salvación, simplemente hablamos sobre qué cosa es el amor. Terminé mi conferencia y se me ocurre la brillante idea de abrirme a preguntas y respuestas. Y en la primerita, se levanta una mano por allí, y yo muy adelante, dígame. Y me dice el hombre dice, lo primero que me dijo así: yo no estoy de acuerdo. Se siente horrible. Rompió mi corazón. ¿Qué quiero decirles con esto? Ese día descubrí que no estaba acostumbrado a que alguien no estuviera de acuerdo conmigo. Y tuve una conversación muy interesante con Dios después de eso. Y Dios me preguntó: ¿qué harías si un día, después de predicar tus maravillosos sermones, alguien se levanta y dice: no estoy de acuerdo? ¿Lo seguirías amando? ¿Seguirías siendo tu hijo? Y es que me di cuenta de algo, que en vez de enseñarle a la gente que tienen libertad de pensar, de discrepar, y nosotros podemos seguirles amando, le hemos enseñado a la gente una palabra mágica. ¿No se ha fijado? La palabra mágica: amén. ¿Verdad que sí? Amén, diga amén. Sí, pues sí, tiene que decirlo. Todo el mundo dice amén, porque le estamos enseñando a la gente que tienes que decir que estás de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando alguien no está de acuerdo? La pregunta es: ¿le seguimos amando? ¿O nos ofendemos y le cortamos, le rechazamos? Porque vuelvo a lo que estaba diciendo, la iglesia pasó de la relación al conocimiento. Y cuando el conocimiento es la prioridad, la relación deja de serlo. Entonces, si tú y yo no estamos de acuerdo, luego entonces yo no puedo tener relación contigo.
Y por eso encontramos tantas iglesias divididas y tantos pastores que no se pueden hablar unos con otros. Y que no sé si por aquí se han encontrado uno que otro que dice: ay, vino este. So sorry. Pero esto es un ambiente de relación. Yo me pregunto, ¿de verdad lo que yo creo será la verdad? Escuché una frase que me impactó muchísimo y se las quiero compartir. Dice así: la verdad no es una doctrina, no es un conocimiento. La verdad es una persona y se llama Jesús. Y si tú tienes a esa persona, tú tienes la verdad. El tema no es conocimiento, el tema es relación. Cada uno de ustedes y yo, un día tuvimos una primera experiencia con Dios, un encuentro con Dios. Llamémosle como queramos llamarle. El día que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, el día que respondí al llamado, el día que lo que sea. Pero cada uno de ustedes y yo un día tuvimos un primer encuentro con Dios, ¿cierto o no? Y ese día, se dice amén. No, no es cierto. Ese día te encontraste con ese Dios maravilloso que es amor, y su amor te transformó, ¿cierto o no? Hubo algo que cambió en ti por ese encuentro, porque tú supiste que te amó y te diste cuenta que eras valioso para Él. Y dijiste: no vale la pena seguir viviendo como basura, como miseria. Y tomaste una decisión y dijiste: yo de aquí me agarro y a este lo sigo y me voy con Él. ¿A poco no nos pasó eso? Digo, ponle en las palabras que quieras, ponle tu propia historia, pero en esencia eso nos pasó. Y comenzaste una relación. La pregunta: dime, ¿cuánta doctrina tenías antes de esa experiencia? ¿Qué doctrina necesitaste para llegar a ese punto? Y es más, te aseguro, perdón que lo asegure, a lo mejor me equivoco, pero si llegaste a tener adoctrinamiento previo, fue un broncón llegar a ese encuentro. Pero estoy seguro que la mayoría, si no es que todos, no tuvimos ningún adoctrinamiento previo. No estoy diciendo que la doctrina sea mala. Repito, es necesaria, pero sin relación no tiene sentido. Sin amar, lo demás no vale la pena. Cada uno de nosotros creemos que lo que creemos es verdad, ¿cierto o no? ¿Sí? O sea, digo, o sea, no lo podemos discutir. Cada uno pensamos que lo que pensamos es correcto. Y también pensamos que Dios está de acuerdo con nosotros, porque yo estoy en lo correcto y Dios está en lo correcto. Digo, ni modo que yo diga que yo estoy en lo correcto y Dios no está en lo correcto, ¿no? Entonces no cuadra. Entonces yo estoy en lo correcto, Dios está en lo correcto, luego entonces estamos de acuerdo. Por eso Dios me ama. Ahora, la bronca es esta: yo creo que yo estoy en lo correcto, yo creo que lo que yo creo es correcto, pero Sam piensa lo mismo, Andy piensa lo mismo, Alejandro piensa lo mismo, y así nos podemos ir uno por uno y pensamos lo mismo, pero resulta que si le escarbamos pensamos diferente. Luego entonces, ¿con quién estará de acuerdo Dios? La conclusión a lo que yo llego es que Dios se ha de reír de lo que pensamos.
y sin embargo nos ama. Todo esto le estoy suavizando porque le quiero platicar unas historias. Y le voy a ser honesto, y se lo dije a Esther, tengo miedo de contar mis historias, porque a lo mejor son clasificación triple X, pero se las quiero contar porque son mis testimonios. ¿Sabe? He llegado a la conclusión de que a Dios no le preocupa mucho nuestro asunto doctrinal. Yo sé que estoy caminando así en una navaja. Le repito, necesitamos doctrina, necesitamos enseñar, pero lo más importante es nuestra conexión con Dios. Todos creemos que nosotros estamos bien y los demás están mal. Bueno, al menos nosotros los cristianos estamos bien, ¿sí? Digo, para no ponernos tan trágicos. Ya si nos metemos en el rollo del rapto, de todas esas cosas, ya es otro rollo, pero al menos así de general decimos, no, bueno, ahí estamos bien. Ok, voy a platicar esta historia. Un día, por esos azares del destino o de esas cosas que Dios va guiando que uno no entiende ni cómo, terminé convirtiéndome en un líder pro vida en el estado de Baja California Sur, no al aborto. Y está bien, o sea, yo estoy en eso. Pero terminé en un movimiento pro vida y ahí estábamos de líderes y hicimos un montón de cosas. Estuvo padre. Pero había mucha gente que estaba en este mover. O sea, no era nada más de acá los hermanitos, ¿ok? Estaban los católicos, por ejemplo. Cuesta un poquito de trabajo así como que animarse a trabajar con ellos, pero bueno, ok, va a haber cosas de las que no vamos a hablar. Y había otros, había mucha gente. Un día tuvimos una marcha, hicimos una marcha allí en el Malecón de la Paz y desfilamos vestidos de blanco y sí a la vida, no al aborto, en fin, esto. Bueno, pero ese día yo era de los líderes, entonces antes de la marcha nos reunimos los líderes con algunas personalidades, pues para ver cuestiones de logística y cosas que iban a suceder y demás. Entonces tuvimos una junta en la casa de alguien y no sé, calculo que habríamos unas 20 personas a lo mejor allí. Había personalidades muy encumbradas. Ese día tuve el honor de conocer nada más y nada menos, señoras, a Eduardo Verástegui. Porque él es totalmente pro vida, ¿no? Entonces estaba ahí. Había empresarios, había gente muy encumbrada y habíamos pastores, había curas también y había mucha gente. Éramos como 25 personas. Y había una persona en particular que el día de hoy es un amigo mío y un buen amigo mío. Estaba ahí y de alguna manera él nos estaba coacheando, lidereando en todo esto. Y entonces él toma la palabra y dice: antes de comenzar esta reunión, yo quiero invocar al que nos dio la vida. Estamos aquí para defender la vida. Yo quiero invocar al que nos dio la vida. Quiero darle gracias a Dios. Y voy a hacer una oración, si me lo permiten. Y hasta dijo: y me voy a arrodillar. Y los que gusten acompañarme son bienvenidos. Pues como dices no a eso, ¿no? Entonces todos nos arrodillamos. Y este cuate comienza a orar.
cuando él comienza a orar, se suelta la presencia de Dios que, wow. O sea, ahí con Veraste y con el cura fulano y con, sí, sí. Qué cosa. De esas veces que parece gelatina que la puedes cortar con cuchara, ¿no? Fue algo rapidísimo, fue un minuto tal vez, pero por ahí pasó el Espíritu de una manera tremenda, ¿no? Y no, o sea, pues ¿cuál rodillas, no? O sea, acabamos de bruces. Fue impresionante. La oración de este hombre liberó la presencia de Dios. ¿Cuál es el punto? El hombre aquel es mormón. Y alégale al umpire. Dile a Dios que los mormones son del diablo. Dile a Dios, Dios, no, con él no. ¿Y qué hacemos con eso? Ahora, o sea, entiéndame, yo no estoy diciendo que nos hagamos mormones. ¿Sí me entiende? Sí, por favor. No me interesa. Sí. Tengo una esposa y ya no. Además, aquí están mis suegros, me voy a meter en una bronca. Si no, o sea, hasta ahí. Sí, no hay bronca. O sea, ese no es mi punto. Mi punto no es doctrinal. Yo no estoy de acuerdo con ellos. No me gusta su doctrina. Pero sí le voy a decir una cosa. Yo conozco a Luis, mi amigo. Mano, yo sé que ama a Dios. O sea, aquí en mi cabecita no me encaja, pero conozco su corazón. Hasta a lo mejor nos está oyendo, porque hace rato en la alabanza que estábamos transmitiendo estaba conectado. Y a lo mejor me está oyendo. Y yo lo amo. Y aprendí a amarlo a pesar de que pensamos diferente. Y lo considero un gran amigo. Yo no estoy diciendo que los mormones estén bien y nosotros mal. Este es el tema. Yo aprendí algo. Esas líneas que pintamos nosotros, a Dios no le importan cuando se trata de conectar nuestro corazón con Él. Creo que ya me repasé de tiempo, pero bueno, déjenme contarles una más. Digo, pues si ya me van a apedrear, que sea por algo que valga la pena. Muchos de ustedes conocen esta historia, y si no, Dani se encargó de ponerla en el libro de Cultura de Honor, pero se las voy a contar. Tenía yo en mi corazón la inquietud de convocar a la ciudad de La Paz a orar y pedir bendición por la ciudad. Note lo que dije, a la ciudad, no a los hermanitos. Bueno, los hermanitos están invitados, pero yo decía, no se podrá invitar a la gente de La Paz, gente, para voltear para arriba y decir, Dios, bendice esta ciudad, amén. O sea, será muy complicado. Después aprendí que sí, pero dije, bueno, pues
lo podemos hacer. Entonces, comencé a armar esa reunión buscando invitar a la gente, pero me encontré con que hay prejuicios, porque un pastor invitando a la gente no inspira, no anima. Y un día Dios me habló y me dijo así: trae al pastor y vendrán las ovejas. No se me va a olvidar eso. Trae al pastor y vendrán las ovejas. Y casualmente en esos días habíamos estado en una reunión en la escuela de mis hijas, que era una escuela católica, y había estado el obispo, y me acordé de él. Y entonces entendí el asunto. Si yo quería invitar a la gente, el 90% de la gente son católicos. Y el pastor, el obispo. Trae al obispo y vienen las ovejas. Órale. Pues me la jugué. Conseguí una cita con el señor obispo. Fui a visitarlo. Me recibió en su casa. Me presenté y le dije: soy pastor de una iglesia cristiana, mucho gusto. Y le expliqué todo el plan. Quiero reunirme un día. Ya había yo hablado con el gobernador y nos iba a prestar la plancha del Palacio de Gobierno, una explanada que está allí, para reunirnos a orar allí. Le dije: ya la tengo, pero me falta la gente. Lo quiero invitar a usted y que usted traiga a su gente. Y le dije: ¿cuál será el problema? Usted y yo tenemos diferencias, pero también tenemos coincidencias. Podríamos por una ocasión centrarnos en las coincidencias, reunirnos usted y yo, su gente y la mía, voltear para arriba y decir: Dios bendice esta ciudad, amén. O sea, ¿habrá mucho problema? Y me dice: ninguno. Y le dije: ¿habrá problema si usted y yo pudiéramos ser amigos a pesar de que pensamos diferente? Ninguno. Le ofrezco mi amistad y me estrechó la mano. Yo no sabía lo que Dios tenía en mente, pero fue sensacional. Y me dijo: yo voy a estar allí y voy a invitar a todas las parroquias, a toda la gente, y van a estar ahí todos los curas, y van a estar ahí todos los seminaristas, y todas las monjas, y todos los diáconos, y todo el mundo va a ir, y van a estar allí para orar. Y quiero, por favor, que me dejes ser parte de eso, que trabajemos juntos para hacerlo realidad. Órale. Y lo hicimos. Yo ya había hablado acá con los hermanitos, los pastores, ¿sí? Mis consiervos amados. Creo que no tengo que platicarles. Pero cuando traje al obispo, se fueron la mayoría, la inmensa mayoría. Me quedaron 2, 3, creo. Pues con 3 la hacemos, ¿no? Y comenzamos a trabajarlo, y comenzamos a hacerlo. Y armamos una reunión de oración. Invitamos a la ciudad. No hicimos un conteo oficial, pero yo estimo que ese día nos reunimos alrededor de unas 3,000 personas. Y armamos un templete así como este, un poquito más alto. Y estuvimos ahí. La mitad eran católicos y la mitad acá de este lado, nosotros. Pues ya no sé ni cómo llamarnos en estas cosas, ¿no? Y éramos como 6, 8 personas que estábamos aquí al frente dirigiendo, y estuvimos dirigiendo la oración. O sea, no saben, fue delicioso.
oramos juntos. A ti y a mí nos enseñaron a rechazarlos. Son idólatras. La guadalupana. Nos preocupa tanto la doctrina. No creen lo que yo. Pero este día descubrí que allá de aquel lado hay mucha gente que ama a Dios como ya quisiera yo amarlos. El obispo nada más me hacía sentir en vergüenza al ver su carácter pastoral y su pasión por Dios. Me sentía yo chiquito. Nombre de Dios. Pues hicimos la reunión y oramos juntos. Y cuando terminamos de orar, ya había acabado el programa. Pues como yo era el que llevaba la voz cantante, pues dije, ni modo, ¿no? Así como hoy que me pasé del tiempo, pues ni modo, ¿no? Entonces, le digo a la gente, les digo, quiero hacer algo más. Quiero pedir perdón a mis hermanos católicos, porque nosotros, acá los de este lado, nos hemos dedicado a construir murallas en vez de construir puentes. El obispo estaba atrás de mí y me volteé con él y le dije, Monseñor, ¿nos podría perdonar? El hombre estaba en lágrimas. Llegó conmigo y me abrazó y lloramos juntos. Fue un momento. El día de hoy tengo enmarcada una foto donde estamos el obispo y yo dándonos ese abrazo y dice, puentes en vez de murallas. Y me volteé a la gente que estaba allí y les dije, pues ahora ustedes hagan lo mismo. No, qué cosa, el cielo en la tierra. Fue un amarse, un abrazarse, fue un llorar, fue un reír, fue un disfrutar. Hubieran visto a las monjas brincar, saltar, abrazar a los hermanitos protestantes. Es que era la locura. Era la locura. Si ustedes me preguntan, ¿cuál ha sido el mejor día de tu vida? Pues han sido muchos, pero ese, sin duda, fue uno de ellos. Y jamás se me va a olvidar. No estoy de acuerdo con ellos, pero no puedo dejar de amarles. No puedo dejar de abrazarles. Y ese día entendí que ese evangelismo por el que tanto peleamos tiene que ser más de amor y menos doctrinal, más de libertad y menos de control, más de empoderar y menos de temor. Fue delicioso y lo disfruté tanto. El día de hoy, Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz, obispo de La Paz, y yo tenemos una maravillosa amistad. Han pasado tantas cosas a partir de esa amistad. No sé, necesitaría todo otro congreso para platicarles todo lo que ha pasado. He dado clases en el seminario católico. Sí. Tuve oportunidad de sentarme, desayunar y platicar y tener una muy buena conversación
con el nuncio apostólico y le regalé uno de mis libros y otro para el Papa. He participado en foros con la Iglesia Católica. He conocido un montón de sacerdotes y de curas, esos son amigos míos. He estado en retiros de sacerdotes como orador. Tuve oportunidad de predicar como a 90 curas en una ocasión. Se han pasado tantas cosas. Y el día que mi familia y yo nos despedimos de La Paz, los curas de La Paz nos invitaron a la casa de las monjas brígidas a comer y nos despidieron. Todo el mundo tenía miedo de que fuéramos a rezar el rosario, de que fuera yo a usar sotana, de echar agua bendita, de rezarle sancuilmas. No me interesa, me da mucha pereza, créame. No me voy a hacer católico, pero no puedo dejar de amarles, porque yo descubrí que de aquel lado, nosotros pintamos la línea, Dios no la pinta, pero de aquel lado hay mucha gente también que ama a Dios tanto como nosotros. Que a lo mejor muchos no, pero no me digan que de este lado estamos todos. No me digan, por favor. No somos mejores que ellos. Y tanto ama a Dios de aquel lado como ama de este. ¿Y con quién estará de acuerdo Dios? ¿Con ellos o con nosotros? Yo creo que con ninguno. De veras, de veras. Tú sigue adelante con lo que crees y todo eso, pero ¿sabes qué? A Dios no le importa tu adoctrinamiento. Lo que a Dios le importa es tu conexión, tu relación, tu corazón y el de la gente. No estamos aquí para adoctrinar gente, estamos aquí para acercar sus corazones al corazón de Dios. De eso se trata esto. Es asunto de amor, es asunto de relación. Eso es todo. Y eso es todo. Déjenme orar. Papá, muchas gracias por la manera tan extravagante en que nos amas. Perdónanos porque en nuestra arrogancia y en nuestra ignorancia hemos creído que nos amas porque somos buenos o porque creemos lo correcto y porque somos los dueños de la verdad. Señor, gracias porque nos amas con todas nuestras diferencias y a pesar de que no estás de acuerdo con nosotros. Gracias porque no es la razón la prioridad, es el corazón. Y Padre, renuévanos, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Haz de nosotros una iglesia que vuelva a amar y que vuelva a tener tu presencia y la manifestación de tu gloria en el centro, y restaurar el amor a ti, la conexión real y efectiva contigo y con nuestro prójimo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.